que ya está como tardecito, pero bueno. Entonces estuve revisando los documentos que algunos me mandaron, lástima que no hayan llegado todavía, pero pues como está quedando grabado. Me preocupa que solamente está la redacción de lo que hacen ustedes, más no la fundamentación. Y es necesario que este documento tenga más soporte documental por parte de entidades que cualquier cosa. Entonces, por ejemplo, acá tengo uno, voy a verificar, voy a compartir pantalla. No, todavía no voy a compartir pantalla. Primero lo voy a ubicar. Segundo, comparto pantalla. Buenas noches, profe. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho? Bien, gracias. ¿Todo bien? Bueno, muy bien. Pues ahora sí, me voy aquí al tema de compartir para que podamos ver el documento como tal. Mm, y ahora sí, ¿por qué estará aquí tan bajito? Ay, Señor Jesucristo, María José. Bueno, creería que ahí lo alcanzan a ver. Ah, bueno, puede ser por habilitar edición, que pudiera llegar a estar bajito, si no, sí, ahí está. Exacto. Entonces, pues, ya que acabas de entrar, querido Oscar, estoy tratando de decirles que me preocupa que los documentos que me han enviado hasta ahora, pues el tuyo exactamente no, pero el resto de los que he recibido y que he abierto y que he mirado, me preocupa que no tengan una fundamentación profunda. Por ejemplo, este es de la mañana y dice blog paz para todos. Entonces está en la introducción, obviamente aquí hay un recuento de lo que es el tema de paz a partir de la Segunda Guerra Mundial, mm, el pronunciamiento de Naciones Unidas el 24 de octubre de 1945, eh, la Asamblea General que se hace en 1948, la firma, digamos, las firmas actuales al principio pues no eran todos los países los que firmaban y solamente tenían 30 artículos sobre los cuales se articulaba el tema de paz y de trabajar por la paz en las naciones. Hoy en día sí son 193. Hace un recuento, por ejemplo, de las estrategias integrales sobre el tema que tiene la ONU. Luego, más adelante, digamos que identifica lo que ha sido el conflicto armado en Colombia, hace una breve reseña del conflicto armado en Colombia, mm, y lo está soportando, ah, pues de todas maneras, desde documentos que hay hasta llegar al tema de la JEP, porque en el tema de justicia transicional, lo que ella quiere hacer es un blog que le dé visualización a lo que hace la JEP, que realmente nosotros no tenemos como un conocimiento así súper grande. Por el contrario, tenemos un mal conocimiento de la gestión de la JEP. Y después habla de la estructura del medio. Habla de los avances del proceso de paz, de los retrocesos y la problemática de los acuerdos,
y miren toda la referencia bibliográfica que ella está dejando allí. Fue una muy buena exposición hoy, pero los que he recibido, digamos, están exponiendo ya el tema, pero ninguno, con excepción del de Oscar, tiene una fundamentación y eso me preocupa, o sea, me preocupa en la completitud del trabajo como tal. Pues para decirles de quién los he recibido, entonces Sonia me mandó, Andrés Clavijo me mandó, Oscar, Tatiana, Francis, ah, Ashley es de la noche o de la mañana, no, de la mañana, ¿cierto? Sí. Bueno, y de resto, pues no he visto así más de la noche, de la clase de la noche. El resto ha sido tema de la mañana. Bueno, muy bien. Entonces, no sé si quieran conversar acerca de eso. Obviamente, pues, digamos que lo que me preocupa es el tiempo, pero pues tienen todo el fin de semana. O sea, si hubiera sido hoy, hubiéramos estado como graves, pero creo, considero, pienso, luego existo que muy probablemente ustedes se me van a poner las pilas con lo que tienen. Oscar me manda toda la guía, está bien. Sin embargo, pues son como referencias, toca articular los temas, ¿no? ¿Hay alguna pregunta con respecto a la presentación del trabajo? No. Bueno, muy bien. Entonces, Andrés ya entró. Sí, ya entró. Sí, profe, presente. Ok. Sonia está por aquí, que la veo con cámara abierta. Sí, señora Paola presente. no ha entrado. Tatiana ya entró. ¿Está por ahí, Chinita? Ok. Erika, ahí está muy juiciosa. Francis no ha entrado. Jonathan, ¿ya entró? No, no entró. Miguel ya entró. Oscar ya entró. Eh, Hola, ¿quién tiene contacto? Les he preguntado, pero siempre guardan silencio con Ingrid Sastre. Profe, yo tenía, era un mensaje de Juan Sebastián, yo me pude comunicar con él, él tiene una novedad familiar y por eso no se ha podido comunicar, profe. No se ha podido conectar y bueno, sin ni comunicar tampoco. Sí, pero creo que perdió la materia por fallas, ¿no? Pues para que le comentes porque tiene una, dos, tres, cuatro, cinco y seis con la de hoy. Qué pesar que tenga ese problema. Alison estaba como medio desmotivada. Yo creo que yo la alcancé a poner como la daga en el cuello con la precisión sobre el trabajo, porque ella quería, digamos, retirarse, pero yo le dije que hiciera el esfuerzo de cerrar el capítulo. Uno tiene que cerrar los capítulos para no perder plática, porque no es fácil estar pagando estas cositas, que eso pues requiere de todos un gran esfuerzo. Realmente requiere de hacer un ahorrito y no es fácil, no es fácil. Entonces, cada vez que alguien piense en hacer como un break en el camino, lo que importaría específicamente sería que se hiciera durante los 5 primeros días del módulo, pero que cerrara el capítulo anterior con notas y con todo y le pusiera toda la ficha, porque arrepentirse o tener inconvenientes a mitad de módulo es tenaz. Es tenaz porque frente a la universidad no se puede argumentar el tema de que ya nosotros, pues sí, entonces vamos a abandonar en ese momento y vamos a retomar después porque lo he hecho hasta esos días, digamos 10 días, 9 días, 7 días, eso se pierde. Y pues se da por perdida la asignatura, entonces es un camellito, pero bueno. Bueno, muy bien, entonces no hay nada más que hacer. Con respecto a la... Profe, buenas noches. Yo Sí, estoy.
Hola, querida mía. Sí, tú entraste y no te llamé. Sí, profe, no, no me llamaste. Pero pues acá estoy. Espérame un segundo. Ya te puse aquí el chulito. Vale, gracias, Es profe. que estás al lado de Ingrid Sastre y entonces corre uno el riesgo de que se pone a hablar de Ingrid y resulta que entonces borra del capítulo a Laura. No, qué mal, muy mal. Sí, Bueno, profe. muy bien, muy bien. Bueno, entonces, vamos a revisar hoy un tema sencillo. Este tema sencillo tiene como fin, espérenme, porque es que hoy me tocó replegarme a mi cuarto a hacer la clase desde acá. Y la razón específica es que tengo una amiga de Valentina por estos lares, entonces tocó hacer el estudio. Y mi papá en el otro lado dictando clase de constitucional colombiano, entonces esto es un caos. Esto es una sucursal de la universidad. Bueno, muy bien, entonces vamos aquí a compartir la pantalla y vamos a hablar de un tema, digamos, sencillo. Eh, Siempre les he mencionado la condición de la teoría, digamos, de la dependencia, que es interesante revisarla. Y porque estamos como por acá. Ok, bueno, muy bien. Entonces vamos a ampliar acá este concepto. Muy bien. La teoría de la dependencia es otra teoría que se vuelve, digamos, como fundamental revisarla en estos temas de desarrollo, porque también es otra teoría que surge después de la Segunda Guerra Mundial. En esta oportunidad, la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, tiene obviamente gran injerencia en ese tema y es que por allá hay un autor que se llama Raúl Previch y Raúl Previch empieza a trabajar temas, digamos, económicos. Él es argentino, revisa temas económicos que tienen que ver específicamente con estos procesos de desarrollo que tenemos por América Latina. Y entonces se pone a pensar en cómo es la evolución de los países que están en el tercer mundo o de este lado de las Américas. Y entonces le da por crear una teoría denominada la teoría de la dependencia. Y entonces, estas teorías lo que pretenden específicamente es expresar que de alguna forma los países que están en vía de desarrollo tienen dificultades de despegue en su tema económico, tienen dificultades en el desarrollo económico a causa pues de los amigos que tienen. Entonces, luego hacia los años 60, eh, revisan todo el tema de la economía latinoamericana y empiezan a meterle unas condiciones medio políticas, medio teorías neomarxistas. Y hay otro autor que se llama Samir Amin, y entonces empiezan a pensar en temas de desarrollo, pero desde la desigualdad, desde lo que nosotros no tenemos, desde nuestras debilidades. Entonces, la teoría de la dependencia económica determina en que hay una producción de riqueza. Esa producción de riqueza en algunos países obviamente está, digamos, como... ¿Qué está aquí? Vale, me vas a arrancar el... Perdón, un segundo. No, ahí. Bueno,
Bueno, qué pena con la interrupción, pero es que el cargador de este computador lo estoy compartiendo con mi chinita que se nos dañó el cargador, entonces estamos, digamos que las dos utilizando el mismo cargador. Entonces les decía que de alguna forma estos autores lo que estaban haciendo era viendo estas condiciones de desarrollo que tenemos nosotros de este lado del charco, pero que al fin y al cabo, digamos, había situaciones coyunturales donde se presentaba cierto grado de sometimiento y por eso es que lo llama la teoría de la dependencia. Entonces, el subdesarrollo dice que no es consecuencia de la supervivencia de las instituciones arcaicas, eh, sino que es absolutamente propio de los países que tienen que ver específicamente con una economía casi, digamos, como medio precaria y que en particular dependen, por ejemplo, de la situación agrícola y que de alguna manera, lo que tienen desorden, y que de alguna manera, pues obviamente están marcados en temas de subdesarrollo. Entonces, todos estos países que hemos conformado lo que es este cono sur, todos presentamos las mismas características. Ah, él dice que hay varios aspectos que hay que tener en cuenta. Entonces, todos los aspectos que voy a leer acá, digamos que no vamos a hacer una gran profundización porque lo que es importante entender de la teoría de la dependencia es que necesariamente nosotros tenemos una afiliación normalmente con una economía fuerte y hacemos que nuestra economía dependa de las relaciones y siempre estamos como en posición de esperar para que nos lleguen las cosas y todo nuestro desarrollo dependerá, valga la redundancia, de la relación con estos países fuertes. Entonces dice que la teoría de la dependencia trae estas características en particular que son netamente económicas. Yo no voy a profundizar en estos temas, sino que es para información justamente sobre la temática y para ustedes. Primero, controlar la tasa de cambio monetario poniendo mayor énfasis en políticas fiscales que en políticas monetarias. Entonces, eso a nosotros nos parece que puede leerse desde el tema de la divisa. Nosotros dependemos específicamente del peso que tiene una equivalencia pesos dólar. Entonces, como en nuestro marco de referencia no es exactamente el euro, si estuviéramos en otra parte, por ejemplo, tendríamos euro predominante, tenemos las dos monedas porque al hacer negocios internacionales, al hacer una actividad de importación y exportación, dependiendo a dónde vayamos, media una tasa de cambio. Entonces, esa tasa de cambio está orientada hacia el dólar o está orientada hacia el euro, dependiendo del país con el que estemos haciendo la relación. Pero por lo general, nosotros siempre pensamos en los temas de dólar y estamos más pobres o menos pobres dependiendo de la cantidad de pesos que tenemos que entregar por un dólar. Entonces, básicamente ellos tienen ahí pues su profundidad económica, que hasta allá yo no llego específicamente. Entonces dice que en esta teoría de la dependencia los países se preocupan por controlar las tasas de cambio monetario, poniendo más, digamos, mayor énfasis en políticas fiscales de carácter interno que en políticas monetarias de por sí. Lo segundo es promover un papel gubernamental más eficiente en términos de desarrollo nacional. Lo tercero, crear una plataforma de inversiones dando prioridad al capital nacional. Permitir la entrada de capitales externos siguiendo prioridades ya establecidas en el Plan de Desarrollo Nacional. La quinta, promover una demanda interna más efectiva en términos de mercados internos como base para consolidar el esfuerzo de industrialización en Latinoamérica en particular y en naciones de desarrollo general. Y dos aspectos más, tres que tengo por acá. Generar una mayor demanda interna, incrementando los sueldos y salarios de los trabajadores. Desarrollar un sistema seguro social más eficiente por parte del gobierno, especialmente para sectores pobres, a fin de generar condiciones para que estos sectores puedan llegar a ser más competitivos.
desarrollar estrategias nacionales que sean coherentes con el modelo de sustitución de importaciones, protegiendo la producción nacional al imponer cuotas y tarifas a los mercados externos. Entonces, pues obvio, esta teoría de la dependencia que no es fácil de entender porque nosotros no tenemos una afiliación específica con temas económicos, es necesario conocerla desde la existencia de esa afiliación que existe de los países pobres con un marco de referencia que va a determinar sus movimientos económicos y a partir de ese tipo de relación que exista o que se coexista dependiendo de lo que este país fuerte o esta economía fuerte nos da y nos proporciona. Dice también la teoría de la dependencia que el comercio internacional, por ejemplo, agrava las condiciones de los países periféricos. Y uno diría, pero ¿por qué si se supone que sí? Por ejemplo, en el 92 nosotros tuvimos las fronteras cerradas. ¿Y por qué tuvimos las fronteras cerradas? Ah, pues porque los gobiernos de turno definieron que no le volvían a comprar a nadie nada. Y entonces nosotros no teníamos un producto extranjero. Cuando llega Gaviria al gobierno, abre las fronteras y los negocios internacionales. De hecho, nosotros estábamos, digamos, mal por una sencilla razón. Eso es año 91 más o menos, 1991, 1992. ¿Qué le pasa a una economía que se cierra? Uno normalmente tiene que tener abiertas las puertas por inversión extranjera, tiene que tener abiertas las puertas porque de todas maneras está dentro del mundo haciendo negocios, está participando de lo que son los acuerdos internacionales, porque hay, digamos, como una correlación entre lo que tú me compras y yo te vendo o lo que yo te compro y tú me vendes específicamente, digamos que siempre tiene uno la línea como delgadita. Me refiero a esto de manera loca, porque fíjense que nosotros nos comprometemos a comprar cosas y esas cosas necesariamente no son a veces las que necesitamos. El otro día estuve hablando de que los paperos estuvieron en grave situación. Y aquí se hizo una compra de papa que provenía de otras partes mientras los paperos estaban dejando su producto en el suelo, lo estaban dejando en la tierra y el precio, digamos, como por debajo para compra nacional. Entonces, son cosas que uno dice, pero si nosotros producimos papas, si nosotros tenemos papa, ¿por qué tengo que comprarte lo que tú me estás vendiendo? ¿Por qué tengo que comprarte y por qué me obligas de una determinada forma a tener específicamente ese tipo de producto? Obviamente cuando hay cosas que nosotros no producimos, pues bienvenidas son las importaciones y el fortalecimiento de negocios, pero a veces, digamos, es necesario establecer este tipo de relaciones porque los inversionistas que vienen a dejar su plática, pues al fin y al cabo son inversionistas y tienen grandes capitales para, digamos, para mover. Entonces, ah, a veces también hay que pensar en que esa participación desde el punto de vista de la dependencia permite que nosotros tengamos un desarrollo tecnológico y ese desarrollo tecnológico que nos llevaría hacia un tema de modernización para llegar hasta la modernidad, permitiría de pronto un mejor salario, eh, que se manejara el tema de precios, o sea, realmente la teoría de la dependencia es una teoría bastante económica, es una teoría que es difícil de explicar desde el punto de vista de su profundidad y de los aspectos que, digamos, estaría teniendo que ver en esto. Pero esa dependencia también tiene que ver específicamente con el desarrollo de los países. Entonces, la expansión económica que a veces hacen los países tiene efectos distintos sobre demanda, por ejemplo, de productos industriales, de productos agrícolas, y hay en ese ejercicio una determinada elasticidad y hay unos movimientos de capital y de renta que se hacen presentes. Entonces, dicen los expertos en esta teoría
que cuando se hacen, digamos, se recurre a la importación, que fue lo que nosotros tuvimos cerrado hasta 1991-1992, los países que recurren a hacer importaciones de una aumentan en relación, por ejemplo, la exportación. Al aumentar la exportación, tengo entonces una situación de reciprocidad entre un país y otro. Entonces, pues habría que mirar a profundidad qué está pasando con los países de América Latina, qué está pasando específicamente con Colombia y revisar las estrategias sobre la teoría de la dependencia. Entonces, para concluir, decimos que es una propuesta de Previch y de la CEPAL, que fue una teoría que surge hacia los años 50, donde prácticamente surge todo en esta vida. Yo he encontrado que todo lo que hemos estudiado desde muchos puntos de vista y muchas cosas que son definitivas hoy para el análisis, para las teorías, para las fundamentaciones, todo surge a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando termina la Segunda Guerra Mundial y empiezan los países a resurgir. Y ahí hay cosas adicionales que, digamos, están planteadas específicamente a partir de los 50, más toda la institucionalidad, más todo lo que proviene, por ejemplo, de la ONU, todo lo que hay como marco de muchas temáticas que nosotros estamos manejando. Entonces, digamos que hacia los años 60, la teoría se perfila muchísimo gracias a los autores que pudieron haber participado de ella y se presenta un modelo económico muchísimo más elaborado. ¿A quiénes encontramos en esta teoría de la dependencia? A un señor que se llama André Gunder Frank, Raúl Previch, que es quien lo plantea, Teotonio dos Santos, Enrique Cardoso, Alberto Torres Rivas y Samir Amin. Son, digamos, exponentes de los temas de economía que definitivamente tendrían que ver con la teoría de la dependencia. Bueno, muy bien, voy a dejar de compartir acá. Y, digamos, hacer una evaluación por parte de ustedes para saber cómo vamos en esta clase y qué ha pasado pues, con los conocimientos, porque a veces yo siento ustedes cierran la pantalla y yo empiezo, bueno, unos pocos, en el caso de Marcela Bolívar y Oscar Pérez siempre tienen la pantalla abierta y digamos que tras de que son áridos, tenemos el bloqueo de la distancia a partir de la pantalla. Ya que tienes tú abierta tu pantalla, Oscar, cuéntame cómo te has sentido con toda esta información que es de carácter económico, que es de carácter político, que es fundamental para el comunicador conocer y reconocer. Comunicación para el desarrollo, ¿sí? Sí, Todo lo que hemos visto. todo lo que hemos visto y pues claro, estamos en el horario estelar de las 8 a las 10 de la noche. Hoy, por ejemplo, es viernes y yo creo que todo el mundo está acabado, está pasado por un prensapuré. Profe, bueno, sí, me ha hecho entender la importancia que es la comunicación para el desarrollo en diferentes zonas, tanto rurales como urbanas, porque no es exclusiva solamente de las zonas rurales, sino también de las zonas urbanas para una sociedad, ¿sí? Y lo necesario que es la comunicación y no solamente el periodismo, como tú lo mencionabas al inicio, que mencionabas unos autores que hacen falta más comunicadores y menos periodistas, porque también hay que contribuir a través del ejercicio. Yo considero que todos en algún momento de nuestra profesión deberíamos ejercer la comunicación para el desarrollo, porque hay zonas que necesitan comunicadores, zonas donde realmente no hay estrategas, porque ese es el comunicador para el desarrollo, es una estratega que funciona y es un instrumento entre la comunidad y las partes a mediar, por decirlo de alguna forma, para contribuir de forma positiva, claramente, al desarrollo de esas zonas. Hemos visto también lo que han sido las diferentes
teorías de la opinión pública, los diferentes exponentes. Hemos visto también lo importante que pues, resultan ser estas teorías y diferentes propuestas que usted ha hecho para no quedarnos solo en el tema de ser periodistas, pero es muy interesante realmente. Y también la diferencia que existe, que yo también al inicio estaba un poco confundido y la confundía con lo que era la comunicación, el comunicador con las comunidades. Organizacional. ¿Sí? Ah, y el comunitario, Sí, sí. Ajá, sí, correcto. comunitario también, Sí. que se Y, tiende a confundir. ok. ¿Y te ha parecido muy árido el contenido o te ha parecido interesante? Realmente me ha parecido muy bien, profe. Me parece interesante todo su metodología de dar la clase. Creo que es muy práctica porque se complementa, a veces usted pide las opiniones de forma voluntaria. También él lo implementa con algunos videos que resultan ser muy prácticos y muy didácticos y que nos ayudan a entender de una forma más visual o multimedial lo que usted nos quiere dar a entender. Ujú. Ok. Gracias, Oscar. Querida Sonia, cuéntame. Bueno, profe, pues sí, es un poquito difícil ahora y digamos que la parte de la teoría, pero efectivamente está bien la metodología en cuanto a el trabajo final o lo que estamos haciendo o a lo que vamos encaminado. Entonces, digamos que efectivamente vamos a tener una forma más didáctica de poder plasmar todo lo que hemos aprendido hasta el momento, los conceptos que hemos abordado. Muchos de ellos también que ya hemos abordado en la primera materia que también habíamos pasado con la profe Claudia. Entonces yo, no sé, Sí, mucho lo de las teorías, como esa parte reforzarla fue bastante interesante, me parece a mi profe. claro. Bueno, siquiera, me alegra. Em, la opinión de Alejo, aunque ha estado un poco alejado, también es importante. Alejito, cuenta. Bueno, profe, pues sí, realmente digamos que, pues obviamente es una clase teórica, obviamente, a veces es pesado, pero no por el hecho del contenido como tal, sino que pues es lo que tú dices, que nos tocó la hora más chévere Ujú, eh, para poder como tener todos estos temas, pero claro, igual, es muy interesante y de verdad es muy importante pues para nuestras carreras, profe, como tener todo esto súper claro, sí. porque realmente pues un comunicador tiene que saber de todo esto, o sea, de todo tiene que saber y pues efectivamente y más estos temas que son tan importantes. Entonces ha sido chévere, me ha gustado, profe, y pues eso. Bueno, me alegra. Sí, es que a mí me gusta hacer como, o sea, como censar la opinión de ustedes porque hay temas duros. O sea, esta asignatura no es que sea facilonga, esta asignatura es dura, 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 dura. Esta tiene una cantidad de temas que uno como comunicador no quisiera oír porque no es el fuerte nuestro. O sea, una cosa distinta, por ejemplo, es una asignatura como opinión pública. Por ejemplo, como estrategias de comunicación organizacional, como relaciones públicas, la misma responsabilidad social empresarial que uno dice, bueno, chévere, porque son otras cosas. Este tiene unos condicionantes económicos que normalmente no manejamos y nos cuesta trabajo y en el horario de las 8 a las 10 cuando uno ya no ni para atrás ni para adelante, pues grave. Bueno, entonces quería hacer ese break presentándoles a ustedes este tema, porque además, pues lo que sigue es ver nuestra responsabilidad social desde la universidad. Entonces, quisiera compartir este PowerPoint. Perdón, estoy aquí. Listo. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros que pase con el comunicador? Espérenme, esto aquí se me saltó, porque es que no les voy a hablar de Keynes ni de la teoría de los sistemas mundiales, porque si no creo que hoy sí se pegan un tiro con un banano. Entonces, muy bien.
¿Qué tenemos nosotros desde el plano de la universidad y de nuestras materias y de, eh, perdón, contesto acá una cosa y es que urgente. Bueno, nosotros como discentes son los estudiantes, como docentes, cuerpo de profesores, universidad, directivas, todo ese cuerpo que está conformado por varias personas tiene una responsabilidad. Y esa responsabilidad es no desde el punto de vista, digamos, a nosotros nos toca doble responsabilidad porque nosotros tenemos responsabilidades con la opinión pública, pero hay una responsabilidad social en general con toda la humanidad, tengamos o no tengamos que ver con ellos, pero sí no sabemos con quién vamos a tener relación y quién va a pasar por un medio universitario. Y las universidades y lo que se llama este conglomerado de personas tenemos responsabilidades. La primera es el tema de investigación. Entonces, si ustedes me preguntan a mí como directora de programa, ¿qué tiene que hacer usted como cabeza de ese programa? Formar egresados con conciencia social. Es lo primero que yo quiero. Aparte de haber identificado un perfil en particular, un perfil que es un perfil guerrero, que es un perfil integral, porque, digamos, en su preparación no se va ni por el lado del periodismo, ni por el lado de las comunidades, ni por el lado de la parte, digamos, organizacional, aunque pues yo les he comentado que en porcentaje, sí, la línea de comunicación organizacional pesa un poquito más que la que pudiera estar del lado del periodismo, pero el resto de materias también le están apuntando a la formación del comunicador que va a ir a trabajar temas de conciencia social. Entonces, como es un comunicador redondito y gordito, así se lo presenté al Ministerio de Educación cuando nos iban a aprobar el programa, pues nosotros sí tenemos eh, que hacer referencia a que el comunicador nuestro es un comunicador que no se va a preocupar por aspectos estéticos. O sea, yo siempre he dicho que aunque la presentación del programa parte de mi actividad como periodista, como comunicadora social, fue en la presentación del programa. Y yo estuve trabajando con una programadora años que era la que tenía el noticiero Prime Time y me tocaban 3 programas y yo era la presentadora de los 3 y nunca estudié en el externado para ser presentadora. Y yo creo que nosotros sí le hemos jalado a la presentación, pero no es que sea lo fundamental, mientras que hay otras universidades que sí consideran que si no tienen cualquier cantidad de presentadores de televisión, sobre todo, pues como que no están haciendo nada. No, para mí el tema va por otro lado. Para mí el tema va desde un trabajo con comunidad que además tiene un peso bastante grande en lo social de nuestro apellido. El currículo tiene que reflejarse en esto. Entonces, una carrera que tiene 2 o 3 asignaturas que tienen que ver con la historia de Colombia. Tiene fundamentación desde el punto de vista de la economía. Tiene fundamentación desde el punto de vista del derecho. Tiene pues un soporte importante en la parte organizacional, en el comportamiento, digamos, de manejo de la información. O sea, tiene que salir con algo. El que salga egresado tiene que salir con algo. ¿Y qué más quisiera yo que ustedes se especializaran en temas a donde no va a ir la mayoría de la gente? Entonces, lo que estamos haciendo, como a partir de una asignatura como esta, es hacer reflejar el currículo esperando tener eh, profesionales que sean eminentemente críticos, profesionales que sean pensantes en la realidad del país. Es que la mayoría va a llegar nuevamente a su comunidad, la mayoría va nuevamente a llegar a la ciudad de donde salió, va a llegar a la población donde permanentemente
ha vivido y los sectores nuestros de atención, digamos, poblacional desde la educación indican que estamos en unos sectores de esta ciudad donde se necesita que el profesional sea guerrero realmente, ¿sí? Porque él va a ser generador de cambio, no solamente para sí, sino para su familia en particular, para su núcleo familiar, y tiene que estar enmarcado dentro del progreso y tiene que tener muchas otras cosas. Entonces, esta investigación nos lleva a nosotros desde la investigación formativa, porque es que una cosa es la investigación cuando yo me dedico a hacer proyecto de investigación, otra que es la investigación formativa, que es que hay señalados dentro de la malla curricular una serie de asignaturas que nos obligan a investigar. El periodista Gabriel García Márquez decía que el periodista debería ser un investigador nato, porque todo el tiempo de la investigación es de donde salen las chivas, de la investigación es de donde sale el tema noticioso. Entonces, hacemos muy mal cuando nosotros también nos dedicamos a la noticia, pero fue que otro lo comentó, otro lo dijo, y yo voy corriendo a ver si yo llego primero al lugar del hecho. Entonces, la idea no es esa. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Formar líderes para el cambio. Entonces, ¿qué implica el servicio comunitario? Y lo menciono antes de que ustedes culminen sus trabajos, porque implícitamente está el servicio social, están los temas de inclusión, está el tema de bienestar físico y emocional para nuestra gente, está la responsabilidad de ayudar a crear ambientes sanos para el aprendizaje, está la presencia del aprendizaje significativo. ¿Alguno de ustedes sabe qué es el aprendizaje significativo? ¿No? No, profe. Es ese aprendizaje que le deja a uno mella. Vamos a buscarlo en Google, ¿dónde está mi celular? Para ver si aquí este tema se puede definir. Es el que tiene una razón de ser y un proceso de cambio de vida con el discente, con el estudiante. Entonces buscamos acá. A ver, Aprendizaje comunicativo, dijiste. no, significativo. A ver qué nos dicen haciendo polisemia. Aprendizaje significativo. Entonces dice el aprendizaje significativo. Es según el teórico estadounidense David Ausubel, un tipo de aprendizaje en que un estudiante asocia la información nueva con la que posee, reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en ese proceso. Esto está dentro de nuestro modelo pedagógico, ¿no? El aprendizaje significativo es que ustedes, yo lo he dicho 457 veces, ya trae una realidad, trae un conocimiento. Bien, porque la mayoría, digamos en este horario, todos son adultos, tienen otra carrera, han trabajado. Entonces, uno no viene, como por decirlo y con el perdón de ustedes, uno no viene en peloto de conocimientos, ¿no? Es que uno ya trae una visión de la vida, uno ya trae como una noción de las cosas, ya ha tenido una experiencia, lo tiene que sumar específicamente al nuevo conocimiento y de ahí tienen que salir cosas. Dice, el aprendizaje significativo estructura de conocimiento, es decir, la estructura de los conocimientos previos condiciona los nuevos conocimientos y experiencias y estos a su vez modifican y reestructuran aquellos. Este concepto y esta teoría se sitúan dentro del marco de la psicología constructivista y el modelo pedagógico nuestro está dentro del constructivismo. El aprendizaje significativo ocurre cuando la información nueva se conecta con un concepto relevante ya existente en la estructura cognitiva. Esto implica que las nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en la medida en que las ideas, conceptos o posiciones relevantes ya existentes en la estructura cognitiva del educando sean claras y estén disponibles de tal manera que funcionen como un punto de anclaje de las primeras. Entonces, si nosotros vemos el aprendizaje significativo, fíjense que ayer fue muy bonito cuando Francis
no había llegado nadie y empezamos a hablar del trabajo. Y dice, profe, Francis está por ahí. Francis, ¿tú me quieres o le quieres contar al curso qué fue lo que dijiste con respecto a tu investigación? Sí, profe, estoy llegando a la casa. Voy caminando, pero claro, con todo gusto. Pues nada, en realidad en el momento que hay una investigación como de esa índole, pues yo en realidad pensaba que era un tema bastante superficial porque en algún momento lo había visto, pero ya como viendo más antecedentes y viendo como el meollo del problema, eh, pues literal fue que me estaba metiendo en la boca del lobo. Exacto, se estaba metiendo en la boca del lobo. Y eso es lo que nos pasa, gracias, querida Francis, sé disimulada mientras llegas a tu casa. Y eso es lo que nos va pasando a todos en la vida. Le vamos metiendo la nariz a un tema de la comunidad y decimos, uy, Virgen Santísima, ¿en qué momento los caparros estaban por acá identificando qué es lo que estoy haciendo? ¿En qué momento esto de la minería, estoy sentada en la mitad del sitio? Por eso es que cuando uno revisa estas propuestas de trabajo, uno, cuando le dicen a uno tiene que viajar, claro, es que uno tiene que ir a untarse como de pueblo, como de problema, ir al meollo del asunto. Entonces, ahí es donde empieza esa parte del servicio comunitario. Y esto que estoy planteando acá, que es una misión de nosotros, desde el punto de vista del ejercicio de la carrera, toca también con todas estas tareas y estas dinámicas de conocimiento sobre estas teorías que podrán ser álgidas, estos temas que podrán ser hartos, porque los temas económicos casi a ninguno le gusta, pero son necesarios para entender el mundo y para luego poder hacer procesos comunicacionales en medio de una realidad. Ahí es de donde sale específicamente el servicio comunitario. Dice ahí, los medios surgen de las comunidades cuando éstas sienten la necesidad de dejar de ser consumidores pasivos de la información. Lo hacen para convertirse en protagonistas, generadores y portadores de sus culturas. Lo que yo quisiera de estos trabajos que ustedes están haciendo es que realmente tengan la pasión del caso, tengan la suficiente argumentación para que ustedes mismos se sientan que están incursionando en temáticas que vale la pena. O sea, ya hay mucha gente hablando de Maluma, ya hay mucha gente hablando del general de los reggaetoneros, ya hay muchos espacios de televisión con una duración súper larga, hablando de bobadas, pero resulta que nadie le dice a los colombianos lo que verdaderamente deberían tener de información. Y esa es la misión de nosotros. Entonces, como pues en pocas oportunidades tiene uno este canal abierto con el estudiante, pues la materia sí tiene que generar en ustedes conciencia. Dice, en muchas poblaciones los medios comunitarios son las únicas voces con las que se cuenta para demandar mejores condiciones de vida. Entonces, ¿cuántas veces podremos hablar de maltrato en todo el sentido de la palabra? Maltrato animal, maltrato a las mujeres, maltrato desde cualquier punto de vista, maltrato del ser, el maltrato que tenemos todos desde la pobreza, desde la falta de educación, desde la falta de comodidad para muchas cosas. Entonces, pues sí, pues muy chévere conocer todas las teorías, la modernización, la dependencia, tanto que hemos conocido ahorita, las teorías de la opinión pública. Pero ¿qué hacemos si no tenemos un corazón abierto y un corazón que duele? Es absolutamente necesario saber que estos trabajos tienen esa finalidad. Hay una característica específica de lo que nosotros hacemos y es el medio comunitario o el medio que está trabajando específicamente con temas sociales que son los que le importan a la gente. Debe ser participativo y reflexivo. Es decir, lo comunitario surge, como hacíamos la diferencia, en la comunidad, con la comunidad y para la comunidad. En temas de desarrollo estamos manejando temas de economía macro que tienen que ver obviamente con las posibilidades de crecimiento o de crecimiento de un país. Pero cualquiera que ellas sean, tienen que ser
participativos y reflexivos. ¿Qué hay? Selección de determinados temas, mayor profundidad en el tratamiento del objeto o asunto en el que se aborda. Supone un resultado que a su vez es la utilización de métodos y técnicas combinadas. Es riguroso en la indagación o en la búsqueda de los datos. Por eso es que yo comencé el día de hoy haciendo una referencia a que a nivel de práctica, en lo que había recibido, no veía como de todo lo que hemos hablado, que son sus anclajes y sus argumentaciones desde el punto de vista del estudio, que a ustedes les va a determinar un buen trabajo con sólidas bases. Los medios comunitarios deben rescatar o tener como pilar la investigación, siempre evidente en una prensa comunitaria. Deben convertirse en un medio de investigación que lleve a la reflexión y a la profundidad en la noticia. ¿Qué otra cosita tengo para decirles? Deben rescatar esa esencia periodística que ha venido perdiéndose en los medios de comunicación tradicional porque la mayoría son rápidos y son superficiales. Por lo tanto, como decía Gabriel García Márquez, que ya se los había anunciado, la investigación no es una especialidad del oficio, sino que todo periodismo tiene que ser investigativo por definición. Por lo tanto, si nosotros no le jalamos a la profundidad en la investigación, a la argumentación, no sé si en las demás asignaturas estén haciendo el ejercicio y estén sustentando y fundamentando desde lo que dice otro, pues es que al fin y al cabo esa es como la tarea nuestra. El que vive en el periodismo, en medio de todo hasta lee es fácil, porque nunca las cosas las dice uno, siempre las están diciendo los otros. En este caso, para comunicación para el desarrollo, obviamente nos estamos refiriendo a procesos que ya han estado establecidos, la mayoría del 48 en adelante, y que nos determinan como una especie de temática que es evidente, pero que se está tratando seriamente a partir de las distintas entidades. Entonces, pues no sé si tengan algo para comentar ahora, algo que quieran decir, algo que les parezca a ustedes que es como, digamos, como la esencia de este trabajo, ¿no? ¿Quieren hacer mención de algo? Por el momento no, profe. Bueno, ok. Osquitar, ¿no se quiere decir algo? Profe, le podríamos enviar nuevamente el documento de Word en relación al blog que estamos creando, digamos que para complementar algunas cosas. Yo, por ejemplo, en mi caso sí le puse que había que complementar, le puse nota y le dije que había que analizar otros convenios Claro, internacionales. pero no, tranquilo porque ya lo que va a pasar es que el día lunes me lo van a enviar porque el día lunes sustenta. Sino que quería llamar su atención para que tengan la precaución. En tu trabajo lo vi, pero no lo vi en los otros que estaban de forma, digamos, como incipiente. De hecho, me preocupa, sé que tienen el fin de semana para hacerlo y lo que sea, pero pues obviamente hice el comentario porque quisiera que los ejercicios que hagan tengan fundamentaciones, tengan argumentaciones, busquen datos, busquen los estudios que corroboran las temáticas. Eh, em, con el tema tuyo de lo de los árboles en la ciudad, búscate el DAMA. El DAMA es importante y hoy caí en cuenta que el DAMA puede ser un factor importante en este análisis. Entonces, pues bien, aquí hay un tiempo que es un tiempo de clase que no los voy a seguir torturando con más temas y teorías y cosas de esas. De pronto lo pueden aprovechar haciendo un poquito de profundidad con su trabajo y que les rinda el tiempo y pues tener por lo menos el día lunes un muy buen trabajo. Entonces, pues los voy a dejar aquí. No sé si tengan alguna pregunta de cómo hacer, de qué hacer. Todo está bien, está claro, no tienen problemas. Necesitan es tiempo para poder trabajar. ¿Sí? Bueno, entonces yo los voy a dejar acá. Aprovechen este ratico que tienen de, digamos,
de pronto como unos 40 minutos que podría ser de utilidad para ustedes para que tengamos una buena presentación y el día lunes pues empezaremos con las sustentaciones de cada quien. Bueno. Recuerden que al día 19, ese día sí tenemos la presentación del blog, de la revista digital, de lo que tengan, ya con forma, ¿no? Es importante tenerlo. O sea, la siguiente semana trabajaríamos en eso. Entonces, bueno, que sean felices, que descansen y que tengan un buen fin de semana. Gracias, profe. Feliz Gracias, noche. profe. Mucho a Que esté todos. muy bien. Gracias, chao. Buenas Que les noches, vaya profe. bien. Gracias, buenas noches. Hola, querida Francis, ¿cómo estás?